Hola chicos, bienvenidos al canal un día más. Hoy estamos en Malleza, una parroquia del concejo de Salas, conocida como la Pequeña Habana, ya que este era el lugar elegido por la burguesía indiana a principios del siglo pasado para pasar sus vacaciones de verano. Además de muchas casas indianos, en aquella época había muchas pensiones en las que se alojaban estos veraneantes y tiene que ser todo un espectáculo verlos pasear por el pueblo con sus ropas blancas, sus sombrillas y sus sombreros de Panamá. Veraneando, dice, yo me los imagino con dos jerseys de lana uno encima de otro metidos por la cocina de carbón, porque vaya día. Empezamos el recorrido en la Plaza Mayor, al lado justo de la iglesia de San Juan Bautista, que destaca por su cúpula verde y el reloj que fue donado en 1920 por los indianos al pueblo de Malleza. Vamos a hacer un recorrido circular, recorriendo los lugares más importantes del pueblo para mostrarlos a vosotros. Este reloj lleva dando las horas y las medias horas ininterrumpidamente desde 1920. Calidad de reloj. Saliendo de la Plaza Mayor nos encontramos con tres de las casas más importantes del pueblo de Malleza. Justo detrás de mí la casa de los Vicente. Se construyó sobre una casa más antigua, más pequeña, utilizando materiales de la zona como la piedra, caliza y la madera. Tiene un escudo en la entrada que da muestra de la importancia de esta familia. Justo enfrente la casa de los Cuervo, de 2 plantas. En ella destaca en la parte superior central el escudo de los Cuervo y tiene varios balcones de forja. Y un poco más a la derecha, en un intenso color azul, la casa Pachón, que se construyó en 1920. Es de estilo modernista, lo cual puede verse en la forja que se utiliza en la verja exterior y en los balcones y en esas grandes galerías acristaladas del lateral de la vivienda. Pachón era un banquero que había hecho mogollón de duros y fue el primero que entró con un coche al pueblo. Después, en el crack del 29, se arruinó y tuvieron que ayudarlo entre todos. Prove Pachón. Durante el recorrido de unos 5 kilómetros alrededor del pueblo, por carretera casi todo, llegamos a un pequeño bosque de pinos en el que se encuentra el lugar llamado La Parada. ¿Por qué recibe este nombre? Porque antiguamente aquí había una parada de postas, que era el lugar donde repostaban los carruajes, venían aquí pues, a dormir o a cambiar de caballos, a refrescarse y continuar el viaje. Vamos a regresar ahora al pueblo, pero por este otro camino que pasa paralelo a la carretera. Este paseo por el bosque es súper agradable y presta antes o después de una fartura estirar las piernas. Lo que pasa es que esto es Asturias, ya sabéis, siempre con el paraguas, por si acaso.
Esta la llaman la casa del indiano. Tiene aquí un pajar y una panera. Es una pasada, pero está muy abandonada. Qué curioso, aquí marca una fuente de Francisco Pinó. Pero hay que bajar por ahí y no vamos a bajar porque está para matarse. Vamos a continuar el recorrido a ver cuál es la siguiente parada. Bueno, ahora el recorrido nos saca a la General y nos lleva en dirección al cementerio, que es súper raro. Aquí está, aquí abajo. Normalmente los cementerios están arriba, en lo alto, ¿no? A ver, dejadlo en comentarios. En los pueblos, normalmente, ¿dónde se sitúa el cementerio? ¿En un lugar alto y con mucha visibilidad o abajo del todo? Madre mía, esta sebe está para matarse. ¿Por dónde nos metes, Lucía? Podéis bajar por la carretera a ver el palacio. No pasaría nada. A las afueras de Malleza, en la zona de la granja, llegamos al Palacio Conde de Toreno, casa matriz de los Malleza, hoy convertida en hotel. Su dueño, Fernando de Malleza, fue sobrino del arzobispo Valdés Salas y está enterrado junto con él en la colegiata de Salas. Os dejamos por aquí el vídeo, que es muy interesante. A su lado hay una iglesia, que es donde hoy en día también se celebran oficios religiosos relacionados con las celebraciones, las bodas que hay aquí en el hotel. Más abajo se encuentra Villa Alicia, conocida como la Perla Indiana, una imponente mansión propiedad de Fernando Rodríguez Alonso, un inmigrante a Cuba que regresó con una gran fortuna en 1918 y mandó construir esta impresionante casa de estilo ecléctico, situada sobre una loma con unas vistas increíbles. Desde aquí regresamos al pueblo bordeando el muro del hotel. Esta zona es guapísima. Mirad qué muro más chulo. Regresamos a Malleza, nos encontramos con esta preciosa casa de indianos de fachada de color rosado. Se construyó entre 1912 y 1915. Se llama la Casa de las Palmeras, pues, por los árboles que adornan el jardín, y fue propiedad de José García, un hombre de aquí de Malleza que hizo la fortuna en las Américas, en Cuba, con un negocio que se llamaba El Escándalo, donde vendía poco de todo, ropa, productos de ferretería, hasta coches. Escandalosa la fortuna. A ver, esta de aquí es la Casa Cima, que es una de las más antiguas del pueblo. Os saco una foto de lejos porque hay un Canis lupus ahí que te mueres de miedo. Tiene un perrazo ahí guapísimo y que me da mucho miedo. ¿Somos amigos? Entre la Casa Cima y la Casa de las Palmeras encontráis este cruce. Uno os devuelve al pueblo y el otro os baja por esta pendiente, hacer una pequeña ruta de 2 kilómetros que os lleva al río y a un pueblo, que luego os vuelve otra vez a volver a la plaza donde está la iglesia. Lo que pasa es que ahora lloviendo, está en malas condiciones y no queremos ir porque está sin desbrozar y está bastante mal. No cansa, de tirar ahí el palo, Vete a la máquina, vete a por las máquinas, persígueles, ya verás. Que te faltas a correr, ya verás. Persíguele para aquí. No te tiro el palo, no. Hay más mierda que perros. Durante vuestro recorrido vais a encontraros un montón de hórreos y paneras que contrastan mogollón con las casas de indianos. Son dos construcciones completamente distintas. Regresamos a la Plaza Mayor o Plaza del Conde de Casares y para reponer fuerzas tenemos el restaurante Al Sol del Indiano. Este tiene una historia un poco peculiar. En sus orígenes fue una posada, tenía una taberna y una sala de fiestas que era muy famosa.
Más adelante se convirtió en un cine. Aquí despedimos el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguirnos para más Loaventuras.